Todos los días ocurren miles de testimonios a través de la redondez de la tierra, como muestra clara de que Dios aún existe y se preocupa por nosotros. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vea y observe por usted mismo lo que Dios hace en el siglo XXI, salvando, sanando, rescatando a todo aquel que cree en Él como su Salvador personal. Ante ustedes, testimonios impactantes del poder de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Soy hermana Rosa Donate, actualmente asociada con los pastores José y Luz Sánchez en la ciudad de Kissimmee, Florida, en Ministerio de Restauración Siloé. En mi vida secular soy policía en la Policía de Puerto Rico actualmente. Ya en este año el Señor dijo que era mi último año en la policía, pero en el 1989 recibí un impacto de Dios en mi habitación, donde en un momento de crisis en mi matrimonio decidí quitarme la vida con un revólver, no siendo policía, sino supervisora de seguridad de un hospital. Decidí esa noche acabar con mi vida. Todo estaba un fracaso en el matrimonio, mi vida, mi familia. Pensaba que no me amaban, que no servía, que era una equivocación de Dios haberme puesto en esta tierra. Y en aquella noche, cuando decidí quitarme la vida, tomé un revólver Magnum 357 y poniendo 6 balas en este y poniendo el cañón en mi boca, cuando fui a detonarlo, sentí la voz impactante del Señor que me decía: soy Jesús y mi vida yo di por ti, dame una oportunidad. Y yo le decía: si eres tú el que habla, cambia mi vida, transfórmame. Me decía: yo soy Jesús, dame una oportunidad. Y le dije: solamente una oportunidad te daré. Y ya cumplirse 18 años en el próximo mes de mayo, la oportunidad que le di a Cristo nunca ha fallado, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. Comencé a servirle al Señor y al día siguiente hice oración de fe en la capilla del hospital donde trabajaba. Inmediatamente comencé a congregarme en una iglesia que se predicaba el Evangelio de verdad. Comencé a ministrar ahí. El Señor, a los 4 años de estar ahí, el Señor me llevó al campo misionero y me llevó a la República Dominicana, donde yo nunca había ido, donde no sabía por qué iba. Y el Señor comenzó a bautizar a la gente en lengua cuando aún yo no había recibido las lenguas, y oraba a Dios por qué me hacía eso. Y el Señor se glorificó enseñándome que Él me estaba transformando, que yo era una vasija que Él había tomado en sus manos y que Él la iba a formar. Comencé a caminar y a buscarle a Dios mañana, tarde y noche, como hacía Daniel, y verdaderamente he sentido que Dios es real, Dios es impactante, Dios ha transformado mi vida de muchas formas. En el 1994 comenzó Dios a transformarme, pero de igual manera en una ocasión me decía: mi sierva, yo te llamé, yo te restauré, yo te voy a usar. Y yo le creí a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, y lo que el hombre descarta y declara inservible, para Dios es útil. Así como un carbón se convierte en un diamante, así Dios comenzó a cambiar mi vida y a transformarme. Le doy la gloria al Señor porque aun cuando entré a la policía, el Señor en 1990, Dios me dijo: baja a la policía de Puerto Rico, yo te llevo con un propósito, es un tiempo limitado. Y entré a la policía y apenas unos meses de estar en la academia, mi hermana mayor se trató de suicidar y estando en una cama de intensivo. Y yo decía: Dios, pero si tú me llamaste, tú dijiste que eres mi hacedor de maravilla, que tú eres el Todopoderoso y me salvaste de la muerte, salva a mi hermana. Dios resucitó a mi hermana mayor y la gloria es de Dios. Y Dios lo hizo y la levantó, y mi hermana mayor ya tiene 62 años, la gloria del Señor.
y seguí caminando creyéndole a Dios, no mirando al hombre. Nunca miré pastores, nunca miré nada, simplemente mirando al invisible, caminando en el desierto, teniendo mi fe puesta en Él porque Él es todopoderoso. Tal vez tú dices que Dios no existe, tal vez tú dices que no es real, tal vez tú dices que no has tenido un encuentro con Cristo, pero aquella noche en mi habitación fue impactante porque sí sentí la voz de Dios, que fue impactante en mi vida, sí sentí la presencia de Dios, la que siento aún y seguiré sintiendo porque lo busco en todo tiempo y en todo lugar. Y caminando en los años, el Señor me ha llevado y me ha dicho en una ocasión, me dijo, entrégame todo lo que tienes en tu finanza. Teniendo $4,000 en el banco, el Señor me mandó a entregarlos a unos pastores y verdaderamente yo tomé ese dinero y habiendo contendido con Dios fui y los entregué a la persona que Dios me dijo que le entregara, no mirando que si se iban a multiplicar y no, sino que sembraba en el reino de Dios. Dios tiene el control en nuestras vidas. Dios lo que quiere es que entendamos que tenemos que buscarle en espíritu y en verdad, que tengamos un encuentro real, que tengamos intimidad con Dios, donde Dios sea nuestro dueño. Él es mi dueño. Y el dueño, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí, porque cuando pagó por mí a precio de sangre, y tal vez tú no lo estás valorando, Dios envió a su Hijo Jesús. Y Él pagó con su sangre por nosotros. En aquella cruz pagó por ti y por mí. Y si Él es nuestro dueño, qué mejor que el dueño tome el control de tu vida y Él te dirija, Él te lleve, Él está contigo al salir, al entrar, al acostarte, al levantarte. Él no te dejará, Él no te desamparará. Él me ha probado. Cuando entré a la policía, me impactó mucho que en la última entrevista para poder entrar a la academia, tuve 10 capitanes y tenientes en una junta preguntándome, y me preguntaban sobre la situación del mundo, y recuerdo que en aquel tiempo era la situación de Kuwait, pero no era la situación de Kuwait. Cuando entré a la entrevista, que ya era audible, me preguntaron qué decían Juan 3:16, qué decían Filipenses 4:13, y cuando yo comencé a contestar me dijeron, Dios dice que aquí que te quiere por un tiempo. Me tocó ser que era un capitán y era pastor. Dios me estaba confirmando mi entrada a la policía de Puerto Rico y allí entré a la policía. A los 3 días en una academia me rompí una pierna y ya me iba a rendir. Cuando regresé a la oficina para renunciar, oí la voz de Dios audible nuevamente entre medio de los edificios que decía, no temas, no te rindas, yo estoy contigo, yo soy el poderoso, no te dejaré, no te desampararé, anímate, sigue adelante. Y a un mes de estar enyesada me quitaron mi yeso, y cuando tuve que correr 1 milla para el examen de la educación física, lo pude pasar, hermano, porque Dios me dio la fortaleza de correr la milla cuando yo pensaba que no podía. Aquí la milla en el Espíritu te la va a hacer correr el Señor. Si tú le has creído a Dios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, porque cosa tremenda va a hacer Jehová con el pueblo que le sea fiel. Él dijo que haríamos cosas mayores que Él, y yo le creo a Dios, pero es aquellos que sean fieles a Dios, aquellos que pasen y soporten la prueba, aquellos que en esta hora están siendo triturados, que están siendo probados por el fuego de la prueba. No temáis, porque Dios está contigo. Dios te sostiene, Dios te sustenta, Dios abre puertas, Dios cierra, Dios sana, Dios liberta. Yo sé que a la distancia, cuando llegue este testimonio, alguien será impactado por la presencia de Dios, porque es un impacto cristiano lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está entrando a los corazones, a las casas, a los lugares donde menos se pensaban. Saliendo de la academia de la policía, me fui y pensé que como no me podía congregar, me enfrié y me aparté un poco del Señor. Y en una noche, cuando llegué al apartamento donde vivía y compartía con una compañera también apartada del Señor, entré y cuando abrí el portón cayó sobre mi brazo, me tumbó al piso y casi con mi brazo roto. Yo lloraba a las 1:30 de la mañana y miraba al cielo porque yo me estaba escondiendo de Dios, pero de Dios nadie se puede esconder. A lo más profundo, la cueva donde entró Elías, allí el Señor entró a buscarlo. Y cuando pensaba que yo estaba desamparada, Dios no me había dejado. Y en aquella noche, acercándose 2 varones, levantaron el portón y a la distancia yo había sacado mi revólver como policía y le decía que no se acercaran. Y ellos me dijeron, mire señora, Cristo le ama. Y comencé a llorar, no de dolor en mi brazo, sino en mi corazón, porque le había dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque me había enfriado, pero en ese momento sentí que otra vez Dios estaba diciéndome, yo estoy contigo, ¿a qué tú temes? Yo te llamé, yo estoy aquí. Y me levanté y me fui y me reconcilié en una iglesia donde hasta el son de hoy le dije, Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto, yo quiero que poder salga de ti, yo quiero que tú me uses, yo quiero ir donde tú me envíes. Y verdaderamente hasta aquí yo he visto la mano de Dios. He seguido caminando y al trasunto de los años, en 1998 fue el huracán George en Puerto Rico.
En diciembre 16 del 98, estando trabajando, yo tenía un disco herniado por un accidente en una patrulla y cargando agua en un cuartel donde no había agua, me rompí el disco L4, L5. Mis piernas se desconectaron de mi cuerpo, terminé en una sala de emergencia donde diagnosticaron que yo estaba inválida, mis piernas no servían. Me internaron en ese hospital y haciéndome análisis de sangre salí con una bacteria en un riñón. Me dieron 15 días de vida, alabado sea el Señor, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Y en esos 15 días de vida que me dieron, la doctora decía, solamente un milagro de Dios te puede levantar, porque la bacteria en 15 días te va a eliminar. No conocemos en la ciencia el nombre de la bacteria, estamos combatiendo algo que no conocemos. Y verdaderamente yo comencé a llorar, le decía, Señor, pues quítame la vida, no camino, ahora con un cuadro, con una bacteria en un riñón, ¿a dónde yo voy a ir, Señor? ¿A dónde voy a ir? Quítame la vida, no sirvo para nada. Mi familia toda viviendo en Estados Unidos, porque mis padres, el Señor me los quitó de mi lado, los llevó a vivir a Estados Unidos porque yo era idolatría con ellos y Dios quería su lugar y su tiempo. Y el Señor los apartó de mí para que mis hermanos entendieran que yo necesitaba el tiempo con Dios y ellos tenían que ser responsables con ellos. Seguí combatiendo y al 7º día de la bacteria, estando en el hospital sin caminar, comencé a vomitar la sangre, diagnosticaron cáncer en mi estómago. Y le dije, Señor, ahora sé que me voy contigo. Los médicos en mi cabecera, 15 médicos rodeando mi cama, mi hija espiritual, la cual Dios me había dado una joven a la cual he criado porque esa joven fue impactante en mi vida, una joven que se iba a suicidar, una joven que había hecho pacto con Satanás, una joven que decía que nadie la amaba. Dios mostró de manera especial cómo el Señor iba a hacer algo con ella, con el amor de Dios manifiesto a través de mí y la gloria de Dios. Y esa joven me cuidaba en las noches, había otra joven que me cuidaba en la mañana y en pleno diciembre yo lloraba y lloraba. Y cuando los médicos diagnosticaron que ya no me quedaba mucho de vida, todo el cuadro clínico decía que ya mi tiempo se había acabado, pero el Señor decía que no, porque el médico por excelencia es Él. Cuando la ciencia terminó, Dios hizo el milagro. Pasaron los 15 días, la bacteria desapareció, me dieron de alta y me olvidé del cáncer. Y me llevaron a una sala para verificar mis discos. El médico dijo, te voy a operar, solamente hay 1% de probabilidad de caminar, el 99% que no. Le dije, bueno, si Dios dijo que esto es para glorificar al Padre, yo sé que la gloria es de Él. Y me dejé operar, mientras todo el mundo me decía que no lo hiciera, me dejé operar. Y levantándome de aquella cama al día siguiente caminé, comencé a ir por las habitaciones y siempre recuerdo que le decía a los pacientes, si Jesús llegó a la tumba de Lázaro, le dijo, Lázaro, levántate bien fuera, yo le decía a los pacientes, levántense y salgan porque el Señor está aquí. Si el Señor me levantó de un lecho de muerte, el Señor me puso a caminar, la gloria y la honra es toda a Él, Dios es todopoderoso. La iglesia no ha entendido que Dios tiene el control, que Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él, que cuando el hombre dice no, Dios dice que sí. Mi alma alaba al Cristo de la gloria, santo es Dios. Y me dieron de alta a los 3 días porque las enfermeras decían que yo estaba loca, que estaba transformando aquel hospital, porque el primer día Dios me puso una sierva a mi lado equivocadamente en la cama, donde esta sierva apartada, 45 años de edad, iba a ser operada de corazón abierto, estaba en una sala de cirugía de hueso, no era de corazón, y su hija apartada, siendo su hija también policía, y comencé a hablarle del Señor y aquella hermana comenzó a reconciliarse en aquella habitación. Su hija también se reconcilió y cuando llegó su esposo inconverso nos vio llorando y le dije, solamente están llorando porque Dios está aquí. Dios está aquí en esta hora, Dios está contigo, Dios está en todas partes, es el único que puede estar en todas partes. Dios es real, Dios tiene el control, Dios sabe de tu necesidad. Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Él prometió dará vasalla que estará con nosotros como poderoso gigante. Él abrió los mares y el pueblo de Israel cruzó en seco ese camino y yo le creo a Dios que hemos estado caminando, que detrás de ese mar rojo, después del mar rojo hay una bendición, después de ese Jordán hay una bendición. Tú tienes que buscar la bendición porque tienes que pelear la batalla. No es tiempo de sentarte, es tiempo de levantarte a batallar, es tiempo de que Dios te dice levántate y anda, créeme a mí y sigue mirándome a mí. No mires, no escuches voces ajenas, sino escucha la voz de Dios. Y en aquel momento yo decía, Señor, gracias porque me sacaste de aquí en 3 días. Comencé a caminar y caminando me fui y verdaderamente el Señor me llevó en un mes a visitar a mis papás a Estados Unidos, donde sabían ellos en su corazón lo que pasaba, pero no tenían conocimiento porque mis hermanos nunca le dijeron la verdad. Fui y los visité.
y regresé inmediatamente. En 6 semanas de operada comencé a trabajar otra vez. Y trabajando me decían, pero ¿cómo pasa que tú estuviste operada, tú estuviste inválida? Me olvidé del cáncer, hermano. 5 años después, predicando en una iglesia, en un monte, en una ciudad, en el pueblo de San Sebastián, una anciana de algunos 80 años se acercó y me dijo, me dice el Señor que el día que vomitaste la sangre en un hospital, Dios extirpó el cáncer de tu estómago. El Señor fue el médico. El Señor extirpó Rabaquenda, Rabasaya. Él sea la gloria, la honra y el honor. El Señor metió las manos. Mientras el enemigo te tiró a mi cuerpo, Dios peleaba mi batalla. Mientras el enemigo está peleando, mira, queriéndote quitar la vida, en la cruz del Calvario llevó las cargas y enfermedades y allí te dio la victoria. Es declarar que el enemigo está vencido, que está debajo de los pies de Jesús, que en breve lo pone debajo de los pies de la iglesia. Dios es poderoso. Y Maquenda, Rabasaya, y aún arrebató las llaves del Seol, del mismo infierno a Satanás. Él te dio la vida. Él es el que tiene el control. Créele solamente a Dios. Seguí caminando y le dije, gracias Señor por lo que has hecho, Señor. Y en el 1999 Dios me prometió un auto nuevo y me gustaba siempre una Toyota 4Runner y le decía, Señor, eso es mucho para mí. Yo creo que es mucho y no la puedo tener porque comenzarán a hablar, hablará la cizaña, se levantará el enemigo a hablar de que si yo estoy robando, que si en mi trabajo soborno, cuántas cosas pueden hablar. El Señor me dijo, yo quiero bendecirte. Y el Señor abriendo mi crédito porque había dado una firma donde me habían dañado el crédito con una ley de quiebra, hermano, aprendí a confiar en Dios. No le cogí coraje a esa persona, sino que la amé y la amo porque aprendí a economizar para cuando no hay, aprendí a comprar lo necesario, aprendí a ser sabia y a administrar mi dinero como Dios quería. Dios propuso algo porque todo lo que Dios permite, sácale provecho. Dios te da una situación, te pone una situación, aunque el enemigo la ponga, Dios le va a sacar provecho a esa situación porque el enemigo te pone emboscada, pero Dios las pone en contra de ellos. El enemigo te viene a robar bendiciones, pero Dios te las va a multiplicar y tú tienes que pelear la batalla y creerle solamente a Dios. Le dije, gracias Señor. Cuando llamo al dealer donde Dios me mandó a llamar, hermano, yo temblaba porque dije, hará falta que me salga un cristiano cuando vea mi crédito dañado, que yo voy a hacer. Y mira, hermano, cuando llamé me tocó un cristiano. Y verdaderamente le dije, Señor, ¿ahora qué vas a hacer? Y me dice, Señor, nada, yo me voy a glorificar nuevamente. Y simplemente estuve esperando. Cuando me llama el hermano, me dice, hermana, usted ha sido aceptado, el crédito está perfecto. Y dije, ¿qué hizo Dios? Dios metió las manos en la computadora del Credit Bureau. Dios limpió mi crédito porque Dios me puso la guagua. Le dije, Señor, eres tú. Y me dijo, mira la tablilla de la guagua, mira las letras de la tablilla para que veas que soy yo. Cuando fui a la tablilla de la guagua, decía Don, N-O-N. Son las iniciales o el principio de mi apellido Donate. Y mi apellido significa regalo de Dios. Y le dije, gracias Señor, es un regalo tuyo. Y aprendí a valorar y me llevé mi guagua. Muchos hablaron y dijeron, pero al pasar 2 años y un medio, me dijo, Rosa, tú me amas. Le dije, Señor, te amo. Y si tú me amarías lo que yo te pidiera, amén, Señor, lo que tú me pidas. Y me dijo, entrégale la guagua a unos pastores y comencé a contender con Dios. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo, si tiene valor en tu vida material, si no tiene, si vale mucho para ti, si has gastado mucho, pero mira, cuando te vayas nada te puede llevar. Le dije al Señor que no y comencé a contender con Dios y Dios comenzó a trabajar conmigo. Y habiendo ido a la República Dominicana con la pastora a la cual el Señor me dijo que le diera la guagua, vi la gloria de Dios. Y en medio de una prédica, siempre recuerdo, ella predicó la primera parte de la prédica, lo que es vivir en la unción de Dios. Y ahí me toca predicar lo que es vivir fuera de la unción de Dios. Y comencé a entender que estaba desviándome por no obedecer a Dios en tiempo. Porque cuando Dios dice algo hay que obedecerlo inmediatamente, no esperar, deja ver y analizar. Es creerle y obedecerle, no es cuestionarle a Dios, no es preguntarle por qué, no, es decir, Señor, ¿para qué? Pues gloria a Dios y comenzar a hacer el trabajo que Dios te dijo. Es tiempo de que comiences a hacer lo que Dios te está diciendo. Es tiempo de que digas, Señor, basta, yo te tengo que entregar todo lo que tengo, mis finanzas, mis hijos, mi familia, todo hay que entregárselo al Señor. Yo le entregué a mis hermanos, mis padres, todo lo que tengo se lo entregué al Señor. Y le dije, gracias Señor, porque tuya es la gloria. Entregando la guagua cuando llegué a Puerto Rico, el Señor me dijo, la vas a entregar para mí. Y la lavé, mire hermano, la lavé como si fuera para una persona particular. Dios me dijo, lávala como para un rey. La lavé y la entregué al día siguiente y Dios me dijo, predicas de la obediencia. Y prediqué en Deuteronomio 28 y siempre recuerdo que el Señor me decía, pon
por obra los mandamientos, leyes y estatutos que hoy yo te doy, para que tus días y tu bendición sea, porque yo voy a hacer cosas grandes. Estás sembrando en mi reino. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová da, Jehová quita y en su tiempo vuelve a dar. Y siempre he dicho esto, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, nos dice su palabra. Pero Él dice que en su tiempo y en su voluntad, Él abre las ventanas de los cielos y Él comienza a bendecir. Pasando los años y pagando la guagua $500 mensuales y yo no teniendo la guagua, le decía a Dios, ¿qué tú vas a hacer? Y verdaderamente ya pasando 2 años y algo, y Señor, con 7.500 saldamos la cuenta. Y en una iglesia, pero muy preciosa, en el pueblo de San Sebastián, le dije, Señor, este pastor debe tener dinero, ¿por qué no le tocas que me bendiga, saldo la guagua? Porque estaba pagando el carro que tengo y la guagua. Y me dijo el Señor, Rosa, lo puedo haber hecho, pero tú me robaste el diezmo cuando comenzaste en mis caminos. 5 años no me pagaste el diezmo. Hermano, es algo preciso. La palabra nos revela que el que no diezma ni ofrenda le roba a Dios. Y Dios lo que te pide es un 10%. No te estoy diciendo que si no diezmas y no puedes, ahora deje los caminos del Señor. Simplemente que te organices, que organices tu finanza para que le devuelvas a Dios lo que es de Dios. Y comencé a llorar aquella mañana en esa iglesia. Le dije, Señor, tú eres fiel. Gracias por enseñarme que lo que te debía te lo tengo que pagar. Y me dijo, cara a cara, mi novia me tendrá que mirar. Y hermano, yo soy policía y ninguna víctima mira al agresor ni el agresor mira a la víctima. Cuando alguien te debe, te desquiva el camino, no quiere mirarte, se esconde porque te debe, tiene algo de conciencia que te debe. Cuando tú le debes a Dios, no puedes mirar a Dios. Cuando tú le fallas a Dios, no sientes presencia de Dios. Cuando tú estás, a veces estás que no puedes ni mirar al cielo porque sientes que Dios te está mirando, ¿sabes? Porque el ojo de Jehová no parpadea, no se cierra ni duerme. Jehová está como poderoso gigante mirando su pueblo y viendo todas las cosas. Él es nuestro abogado. Jesús dice, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el Hijo. Y Él está notando y viendo todo lo que estás haciendo en tu vida diariamente, lo que piensas, lo que haces a oculto o lo que haces en público. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y le dije, Señor, gracias, porque cada día 15 que iba al banco, entonces decía, gracias, Señor, te debo 500 menos de lo que te debía. Y comencé a restarle hasta que llegaron 1.500 en balance, hermanos, y en una iglesia en el pueblo de Lares, y la gloria del Señor, un pastor se acercó a mí y me dijo, hermana, donate. El Señor, esta es la segunda vez que yo la conozco, pero Dios me dice que haga un cheque por $1.500 para que salga una cuenta porque ya usted le pagó a Dios lo que le había robado. Hermano, mi corazón comenzó a latir, estuve 1 hora que no podía guiar, comencé a temblar, sentí la presencia de Dios que comenzó a impregnarme en mi vida. Le dije, gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Y Dios saldó la guagua, hermano, porque Dios lo hace. En mi trabajo, en una noche, despedida de año, siempre recuerdo, tuve un altercado con un sargento. No es fácil ser policía y ser pastor evangelista. La persecución es grande, pero en Cristo todo lo podemos. Y siempre recuerdo que esa noche se trancó una escopeta y el Señor me había dicho en las 3 de la tarde en mi casa, ora porque desgracia va a haber. Y yo comencé a orar al Señor orando y orando con una compañera cristiana. Yo trabajaba de 4 a 12 de la noche en ese tiempo, era despedida de año y cuando se trancó la escopeta yo sentí que moría mi compañero y comencé a llorar y mi presión subió. Terminé en una sala de emergencia a punto de entrar a intensivo, buscando cama para llevarme a sala de intensivo y decía, Señor, tú me traiste aquí, ¿qué pasó? El médico decía, usted se calla, usted manda en la calle, aquí mando yo. Y decía, doctor, yo me tengo que ir. La compañera viaja conmigo, tiene su familia, aunque yo no tengo nadie aquí, ya va a despedir el año con ellos. Hermano, y en medio de aquella sala entra un varón llorando, su hijo se moría porque era alérgico a los mariscos y había comido marisco y aquel niño de 7 años se estaba muriendo. Lo ponen en la habitación conmigo y el médico decía, 2 camas intensivos. Y yo decía, Señor, porque necesitamos tu visitación. Y le dije, varón, ¿usted le cree a Dios? Me dijo, yo le sirvo al Señor. Pues vamos a orar que donde 2 o más estén, ahí está la presencia de Dios. Y pedimos al Señor que su presencia impregnara aquella habitación del hospital. Y cuando el Señor comenzó a manifestarse, el niño volvió a la normalidad, todo su cuerpo que estaba hinchado volvió a la normalidad. Le dije, doctor, chequeé mi presión, estoy bien, me voy a mi casa. Me dijo, aquí mando yo. Y le dije, por favor, haga caso. Cuando el doctor miró al niño, dijo, ¿qué pasó con el niño? Nosotros le dijimos, solamente Cristo ha entrado a esta habitación. Él entró aquella noche en aquella habitación, sanó a aquel niño y sanó mi corazón, hermano. ¿Sabes por qué? Cuando la enfermera tomó mi presión estaba en 120/80 y el médico me dio de alta 5 minutos para las 12. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Seguí caminando diciéndole, Señor, tú eres grande y poderoso. Tú eres el grande y poderoso Dios. Y él me dijo, así es mi sierva. Hermano, este caminar no ha sido fácil. En julio 2003, el Señor me dijo, mi sierva, me llevó tus padres.
Le dije, ¿qué, Señor? Me dijo, me llevo a tus padres porque ya es el tiempo de recogerlos, están cansados. Comencé a llorar. Hermano, imagínense que Dios le pida lo más que usted quiera. Abraham le pidió Isaac. Me tocaba entregar a mis padres en el altar de sacrificio. Alabado sea el Señor. Y le dije, Señor, fortaléceme porque no es fácil. No es fácil cuando tú has vivido con tu viejita y tu viejito, porque después de Dios los más grandes son unos padres. Hay que amar a tus padres, gozártelo, compartir con ellos, no los menosprecies porque son ancianos, porque a veces porque apestan nos echan a un lado. Mira, abrázalo, hazle sentir que tú amas a tu padre, que ha sido, Maquenda, Basaya, que ha sido el que te instruyó, que cuando tú no caminabas, él tuvo paciencia para que aprendiera, que cuando tú te caías, él te levantaba, que cuando te enfermaba, él estaba ahí presto. Ahora que no puede caminar, ahora que camina lento, ahora que se le olvidan las cosas, ahora es que él te necesita, ahora es que ese padre te necesita. Muéstrale el amor, Maquenda, Basaya. Y yo comencé a llorar. Octubre de 2003, viajé rápidamente a ver a mis padres desesperada, y cuando llegué a la ciudad de Connecticut, donde vivían mis papás, vi a mi mamá con sus ojos tristes que me miraba, y su mirada se apagaba como una vela, y el Señor me decía, mi sierva, me la llevo en breve. Cuando me despedí de mi madre aquella noche, me abrazó y me besó como que nunca más me volví a ver, y yo comencé a llorar, y en el avión todo el viaje estuve llorando. Cuando llegué a mi casa no podía dormir y comencé a orar. Le dije, Señor, fortalece mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, mi mente. Fortaléceme porque tuya es la gloria, la honra y el honor. Sin ti no puedo hacer nada, fuera de ti nada soy, Señor. Te necesito ahora más que nunca. Y siempre recuerdo que cuando terminé, el Señor me dijo, ve a la palabra. Y allí en la palabra me dijo, quito de golpe el deleite de tus ojos. No llores, no derrames lágrimas, no guardes luto de mortuorio, porque yo estoy en el asunto. Te dije que me los llevaba. En 4 meses me llevo a tu mamá. Comencé a llorar y a llorar, a llorar. Y en diciembre del 2003, el Señor me dijo, haz provisión, guardé el dinero en el banco. Febrero del 2004, el 1 de febrero, una hermana con una situación me pidió un dinero y yo no oré a Dios y entregué el dinero. Febrero 25, 4 meses cumplidos, noviembre, diciembre, enero, febrero, de octubre a febrero, 4 meses cumplidos. El Señor me llevó y me dijo, verá lo que va a pasar. Estoy soñando con mi mamá y vi un estanque de agua y una mazorca de maíz soltando granos de oro. Y decía, Señor, no entiendo nada, muéstrame qué es lo que estoy viendo. Y un personaje con vestiduras blancas me dijo a la distancia, su rostro radiaba luz y me dijo, es muerte, prepárate. Y ahí me desperté. Le dije, Señor, mi madre, me dijo, me la llevo. El lunes en la mañana, llamando a mis hermanos en weekend, nunca los encontré. El lunes en la mañana salgo del trabajo y la última llamada en mi turno, salgo a las 12 del día, sonó el teléfono y el compañero, yo la contesto, la última llamada que contesto antes de irme, era mi padre y me dijo, tu madre se muere y tus hermanos no han dicho nada. Le dije, oh Señor, dame la oportunidad de ver a mi madre con vida, es lo único que te pido, Señor. Y comencé a llorar, no tenía el dinero para viajar, hermano, no tenía el dinero, comencé y me fui a mi casa y le dije, Señor, tú eres mi padre y mi madre y delante de tu presencia yo voy para que tú me suplas en esta hora porque tú eres el proveedor, tú eres el dueño del oro y la plata. Y el Señor me dijo, mi sierva, en el cielo yo no tengo bóveda, yo no tengo dealer, no tengo banco, pero tengo siervos y siervas en la tierra que cuando toco su corazón, no endurecen su corazón y escuchan mi voz y bendicen, porque yo he bendecido a nivel mundial para bendecir y muchos han sido egoístas, por eso yo he quitado las bendiciones. Maquenda, Basaya. Comencé a llorar y de momento toca una bocina frente de mi hogar, era una hermana, me dice, hermana, orábamos unos evangelistas allá en un retiro. Y Dios dijo, recojan todo lo que tienen en efectivo, llévenlo inmediatamente a casa de la hermana Donate. Aquí hay $550. Comencé a llamar a la línea aérea y la línea aérea me dijo, son $1,318. Hermano, yo empecé a llorar, a gritar, Señor, no tengo el dinero. Le dije a la muchacha, mira, mi madre se muere en un hospital. Me dijo, deme el nombre del hospital y espere ahí. Cuando me llama por la línea, me dice, mire señora, es verdad, su mamá se está muriendo. La línea aérea dice que son $750. Le dije, Dios, faltan 200. Y al momento suena otra bocina y una hermana dice, hermana, yo estaba en el semáforo cerca a su casa. Dios me dijo que viniera, lo que tuviera en mi cartera, aquí hay $100. Le dije, Dios, faltan 100, ¿qué voy a hacer? Cuando firmé mis vacaciones el otro día, solamente a horas para irme en el vuelo, un compañero me dijo, Donate, ¿cuánto te falta? Le dije, $100. Me dijo, aquí están los $100. Hermano, cuando llegué al aeropuerto, la hermana que me llevó me dice, hermana, no puede irse sin dinero, lleve 200 por si acaso. Y me fui en el avión y cuando llegué en la madrugada, llegué con un dolor de cabeza muy fuerte, estaba en tensión. Mi padre cuando se levantó a las 7 de la mañana me dice, ¿qué haces aquí? Dije, papá, mamá se va hoy con Cristo. El Señor me dijo a las alturas en el avión, aquí cerca de mí te digo, úngela y entrégamela, porque es un préstamo que te di, te la presté y hoy me la llevo. Comencé a llorar y mi papá, que no creía que mi mamá se iba con el Señor, dijo, tengo que ir a despedirme de ella, santo es Dios. Y llegando al hospital, mi mamá
se gozó, nos gozamos, hablamos. Le dije, mamá, ¿sabes que te va con Cristo? Me dijo, sí, hija mía, Jesús está ahí, los ángeles me rodean, yo me voy con el Señor, cuiden a papá y nos vemos en breve. Le dije, mamá, ¿quieres que te ponga máquina? Me dijo, no, ya mi tiempo se acabó, voy a descansar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, mi mamá se durmió y le dije a la directora del hospital, mi mamá, no queremos máquina ni queremos nada para ella, hoy es el día de Jehová para ella, hoy es el día del Señor para ti. Tú piensas que es un momento difícil, pero Dios te fortalecerá. Mientras mi mamá dormía en ese silbido apacible, Dios me dijo que le cantara un coro y le canté ese coro que dice, porque vamos a ir a las moradas celestiales, vamos a caminar por calles de oro y mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Y si tú propones hoy en tu corazón, vas a caminar también por esas calles. Mi madre llorando, ahí se fue con el Señor. Y comencé a llorar, le dije, Señor, y mi padre me dijo, antes de que comience el verano yo me lo llevo. Era febrero, hermano. Y yo comencé a llorar y mi papá me dice, ¿y ahora yo qué? Dije, Señor me dijo, papá, que te prepares, antes de que comience el verano te vas con Cristo. Mi padre comenzó a buscarle al Señor porque estaba apartado y a leer la palabra. Mi padre se había diagnosticado de cáncer en sus huesos, ya el cáncer había subido el cerebro, no le dolía nada, hermano, y le metieron quimioterapia. Y la semana última de la primavera, 4 de mayo, mi papá partió con el Señor, apenas 2 meses y una semana. Ya se cumplió 3 años de mi madre y ya mismo mi papá cumple 3 años. Pero ¿sabes qué? Dios me dio la fortaleza en medio de que esa separación, porque no era una pérdida, porque yo no perdí nada. Yo le devolví al Señor lo que Él un día me prestó. Y agradecida estoy de que me dio unos padres ejemplares que nunca los vi pelear. Delante de nosotros nunca se dividieron, nunca se apartaron, nunca hicieron peleas, nada, sino que nos enseñaron el bien, el camino por donde caminar. Y simplemente el Señor, cuando mi mamá falleció y se fue con Cristo, yo terminé el duelo, hice la reseña, hice el culto, hice todo y volé a Puerto Rico a seguir predicando. Cuando mi papá partió con el Señor, yo estaba predicando campaña en Orlando, terminé la campaña, fui a hacer lo mismo, a despedir el duelo, las oraciones, el culto, todo lo pude hacer. Dios me dio la fortaleza y volé a Chicago a predicar. Hermano, yo no sé el pretexto tuyo y tu excusa, si estás diciendo que eres tartamudo, si estás diciendo que eres joven, si estás diciendo que estás enfermo, yo no sé cuál es tu excusa, pero algo te voy a decir. Cuando vienes a la presencia de Dios, todo se disipa. En la presencia de Dios todo se rompe. Los demonios tienen que retroceder. Cuando tú le diste el corazón a Cristo, como yo dispuse aquella noche, yo te doy mi corazón, Dios puso un cerco sobre mí. Él me dijo, yo te guardaré tu salida y tu entrada. Pondré ángeles que te guarden. Jehová deshace las obras del agorero y del hechicero. Jehová rompe lo que tú piensas que no se rompe, las maldiciones generacionales. Jehová hace cosas grandes. Cuando el mundo me decía que yo no servía, yo en mi vida pensaba, y una de las cosas que pensé para el suicidio fue, soy la más gordita en mi casa, la más trigueña, el pelo más rizo. Yo no me amaba como yo era, yo no me aceptaba como yo era, mi autoestima estaba en el piso. Pero ¿sabes qué? Que un día el Señor me dijo, cuando Jehová hizo todas las cosas, vio a Dios que todo era bueno. Me dijo, en ese bueno estabas tú y estaba yo. Y en la presencia de Dios somos como Él nos quiso hacer para este tiempo. No es tiempo de mirar lo material, si tengo o no tengo, no es tiempo de mirar si estoy flaco o no estoy flaco, es tiempo de mirar que el Señor viene ya. El Señor viene ya por una novia, Emma Kendara Basaya, que esté sin mancha, sin arruga. El tiempo se está acabando, la ciencia se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado, el amor se está apagando en muchos, pero la fe no puede menguar. Es tiempo de que tu fe crezca, Dios siga haciendo milagros, Dios es todopoderoso. Emma Kendara Basaya, para Dios nada pasa. ¿Sabes por qué? Porque aquel sargento que se levantó en contra mía en la situación en el hospital, en la situación de la escopeta, después Dios lo usó para recomendarme que trabajara de lunes a viernes con sábado y domingo libre. Lo que el mundo creyó y el enemigo creía que me había cortado la cabeza, Dios me puso en bendición. Llevo 11 años trabajando en la policía de lunes a viernes con sábado y domingo libre. Si hay situaciones críticas, tengo que ceder, pues mire, tengo que ceder. Pero cuando digo a irme, Dios me da mis vacaciones. Apenas en el año pasado, el Señor me dijo, en el 2005, te voy a mostrar 2 caminos y cualquiera que escojas, yo te voy a bendecir. Y el Señor mostrándome 2 caminos, uno a la derecha, saliendo de Puerto Rico, teniendo una familia, siguiendo trabajando para Dios, uno a la izquierda, siendo sargento en la policía y quedándome sola trabajando para Dios. Le dije, Señor, yo no quiero estar sola, necesito para seguir trabajando para ti. ¿Sabes qué aconteció? Que Dios comenzó a trabajar conmigo. Le dije, Señor, ¿qué tú estás haciendo? En noviembre del año pasado,
A mí me ofrecieron el puesto de sargento y me dijeron, te recomendamos para sargento, pasaste todas las pruebas, estás evaluada en la teoría, en la práctica, en todo y queremos ayudarte para que seas sargento. Y le dije, ¿sabes qué? Yo escojo hoy servir al Dios poderoso, yo escojo servir a Jehová de los ejércitos, yo escojo servir a Jesús, seguir a Jesús, llenar del Espíritu Santo, porque si cojo un rango por más dinero, pierdo la unción, pierdo el tiempo de Dios, pierdo el ministerio, pierdo mi vida. Por tanto, no atesoréis nada en la tierra, hay que buscar el reino de Dios, su justicia, lo demás será añadido. Dios sabe y tiene control de lo que te hace falta. Por favor, comienza a mirar a Dios. Es día de meditar, tomar decisiones firmes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que el rey le daba. Propone en tu corazón no contaminarte ni con las finanzas ni con las cosas del mundo, sino busca presencia de Dios, unción de Dios, porque la unción pudre el yugo. Dile al Señor, como dice ese corito, que la unción llega hasta mis huesos. Lléname de tu unción hasta los huesos de los huesos, porque Él lo puede hacer, hermano. En esta hora yo te digo, Dios es todopoderoso, Dios es real, porque en noviembre del 2005, con un diagnóstico de cáncer en mi tiroides, la voz se me fue. Los médicos dijeron en enero de 2006, hay que darte quimioterapia. Comencé a gritarle a Dios nuevamente, Señor, me sanaste una vez, sé que me puedes sanar 2 veces. Comencé a gritar y el tumor era así, hermano, y el trabajo me decían, ¿qué te pasa? Y yo dije, algo Dios tiene que hacer, algo Dios está haciendo, porque mientras yo he dejado todo para trabajar por el Señor, Dios está trabajando conmigo, Dios está trabajando mis situaciones, Dios está peleando mi batalla, Dios me está dando la victoria, porque en la cruz del Calvario allí me dio la victoria. El Señor dice que levanta bandera. En medio de que el enemigo se ha levantado, Él planta bandera de victoria. Comencé a llorar. Y mientras lloraba, hacía como un niño cuando está desesperado porque quiere algo, gimiendo en el espíritu, lloraba. Y el Señor me dijo, ¿tú crees que yo te puedo sanar? Le dije, Señor, yo lo creo, lo recibo. Hermano, cuando comencé a buscar el tumor ya no estaba. Y la gloria y la honra solamente de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no estaba el tumor ahí. Cuando fui al médico me dijo, ¿qué te hicieron? Fui a un médico que no me pidió plan médico, no me pidió deducible, no me pidió análisis. Simplemente me dijo, por mis llagas eres sanada. Y por las llagas de Él yo recibí la sanidad. Y me dijo, pues sigue sirviendo, gracias a Jesús, a ese todopoderoso Dios, porque Él tiene la victoria y Él tiene el poder para hacerlo. Y me levanté y me fui. Aún una doctora siendo cristiana me dijo, Rosa, yo lo dudo, vamos a hacerte análisis. Y yo no le dudo, ni vas a poner el testimonio de Dios en incredulidad. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, hermano, y cuando ella me mandó los análisis todo salió negativo. ¿Sabes por qué? Porque si tú echas atrás y comienzas a dudar, vas a volver a traer la enfermedad. Pero yo le creía al Señor, el que me sanó, el que un día en el vientre de mi madre, cuando mi madre me iba a abortar, y testificado por mi mamá, que me iba a abortar porque mi papá no quería que yo naciera, ahí vino un espíritu de rechazo y de ahí Dios me libró de la muerte. Mientras mi papá no quería que yo naciera, el Señor dijo, yo la puse con propósito. Yo no entendía los propósitos de Dios, pero hoy lo entiendo. Todos mis hermanos le sirven al Cristo de la gloria. He llorado y he gemido por ellos, pero Dios los ha traído, hermano. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con tu familia. Créele a Dios, porque el día de Jehová está. Simplemente le dice, serás salvo tú y tu casa. No sigas maldiciendo a tus hijos. Bendícelos en el nombre de Jesús, porque Dios dice que cree las cosas que no son como si fuera. Declara a tus hijos evangelistas, pastores, misioneros. Declara a tus vecinos que van a ser siervos y siervas de Dios, que si aquellos que te están haciendo la vida imposible como vecinos, Dios los puede transformar. Y si no los transforma, Dios los puede quitar de ese lugar. Pero dale testimonio, porque hay algo claro y preciso. En mi trabajo he mirado mucho mi testimonio, y la palabra testimonio tiene 4 letras que comienzan. Tes significa prueba, y simplemente Dios está probando tu testimonio con tus compañeros. El enemigo te pone a diario para que mientas. No lo hagas. No lo hagas, resista al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones el enemigo me ha dicho, miente para irme a retiro, irme a viajar. Y el Señor me dice, y si yo vengo, te quedas por haber mentido. Hermano, esto es claro y preciso. Un fruto de la carne que haya en ti, no heredarás el reino de Dios. Tienes que cada día ir a la presencia de Dios, tomar toda la armadura de Dios, comenzar a pelear la batalla. Aquí hay una espada. Esta espada Dios me la dio hace muchos años y nunca la suelto ni la dejaré, porque con esta palabra Dios me ha permitido que se abran los mares. Dios me ha permitido pasar al otro lado. Dios me ha permitido ver las sanidades. Dios me ha permitido ver la gloria de Dios. Santo es Dios. Por eso, hermano, yo te digo en esta hora, Dios es real. Yo no sé qué tú estás esperando de Dios. Le decía a unos pastores, no esperes riqueza, no esperes mansiones,
porque las mansiones son celestiales, porque en el momento preciso, si quieres seguir viviendo en esta tierra, sigue buscando la prosperidad, sigue buscando el dinero. Si a la distancia donde estás vives en una choza, estás al otro lado del río, no tienes muchas cosas para comer, pero Dios suple. Dios no deja a sus hijos desamparados ni su simiente que mendigue pan. Yo he visto a Dios traer las compras a mi casa y de momento traer a alguien a buscar las compras porque le hace falta. Yo he visto al Señor que me ha tocado y me ha dicho, lleva esta compra al lugar. Pero hermano, te voy a decir algo y con esto vamos a terminar. Escúchame bien. Días atrás el Señor me dijo, el hombre confía en un volante de un auto, de que lo lleva y lo trae. Y el auto está ensamblado por máquinas, por computadoras y supervisados por hombres. Pero cuando yo digo que están en el hueco de mi mano esculpido, temen y cuando no quieren confiar en mí ni tienen fe en mí, sin embargo la fe la tienen puesta en el hombre. Quita tu mirada del hombre. No mires más tu pastor, no mires más los hermanos que están mal. Mira al invisible. Estás en el desierto, gózate, porque Jehová está en el desierto como una nube de día y columna de fuego de noche. En Egipto Jehová no está. Él sacó a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Celebra fiesta en el desierto donde vives con Jehová, porque vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en esta hora, porque Dios dice, yo te sano, recibe la sanidad, yo te liberto, eres libre por el poder de la palabra, eres libre por el poder de la palabra. Tu corazón yo lo voy a sanar. Cuando mi hermano me violó a los 4 años y medio de edad, Dios sanó mi corazón, Dios me hizo perdonarlo y te lo puedo testificar, Dios sanó mi corazón habiendo sido violada, porque Dios sigue siendo Dios. Dios tiene el propósito de que pasé por ese proceso para poder ayudar a alguien. Fui víctima de violencia doméstica, pero también puedo ayudar a alguien. Dios te bendiga en esta hora y Dios te guarde, porque Jehová es poderoso y para Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, el Señor nos permite pasar por las pruebas para que aprendamos a perdonar. Yo pude perdonar a mi hermano que me violó, pero de igual manera pude perdonar a mi ex esposo, el cual psicológicamente me ofendía y por celos ministeriales todo comenzó una guerra. Pero sí lo pude perdonar y habiéndose ido él con otra, Dios comenzó a sanar mi corazón. Y en medio de una depresión como Elías, le decía a Dios, ¿dónde tú estás? Y me decía, cargándote porque fuerzas no te quedan. Pasado el tiempo le dije, Dios, necesito que me sane para poder levantarme. Y sabes que el Señor me dijo, como un vaso frágil es la mujer. Y cuando te puse en las manos de ese varón te dejó caer. Y en el suelo te hiciste pedazo. Pero el único que recoge todos los pedazos y hace un vaso nuevo y un vaso entero es Jesucristo el alfarero. Nadie más te puede reponer, nadie más te puede sanar. Si tú le crees a Dios, Dios va a hacer el vaso nuevo que tú esperas que Él haga y que Él va a hacer en ti. Y pasados los años me encontré con ese varón y sentí en mi corazón que lo había perdonado y lo amo en el amor de Cristo y lo bendigo en el nombre de Jesús donde quiera que esté, porque Dios ha sido fiel y Dios se le ha revelado a él para que pague todas las cosas que hizo, pero Dios es justo. Le pedí misericordia y Dios es misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque aprendí a perdonar. Aquí todo se basa, para recibir sanidad necesitas perdonar. Si no perdonas, no vas a recibir la sanidad. Si sigues con esa ira con tu papá, con tu hermano que te violó, con tu mamá que te dejó, con la hermana que te maltrató y te desechó, no vas a poder llegar al reino de Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias están sentados que no han perdonado, no pueden llegar? Aún dice el Señor, si aquel hombre le perdonó a aquel siervo. Mire, en dinero hoy en día son 2.5 millones y él al consiervo no le perdonó $15 y dice que le envió los demonios, le envió todos aquellos verdugos para que hicieran con él y lo maltratasen. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial en los cielos podrá hacer contigo si no perdonas? A veces te sientes atesorado y te sientes que estás atormentado por los demonios, pero mira a ver si es que no has perdonado, mira a ver qué hay en tu corazón, porque cierto tiempo Dios me llevó a un retiro y en medio de ese retiro pastoral, en la Florida, yo caí al suelo y vi una mano gigante que venía del cielo y abrió mi corazón y comencé a verlo como un melón o como una sandía. Semillas negras dentro de mí, Señor, se quito la ira, el enojo, la contienda, la baja estima, las raíces de amargura. Como todo quedó rojo, Dios dice, soplo mi amor sobre ti, caí en pie. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que opera tu corazón. Aquí no hay hombre que te pueda cambiar, lo puede hacer el Cristo de la gloria. ¿Y sabes por qué? Aquella joven que Dios puso a mi lado, en plena situación, cuando yo iba a quedar inválida, Dios la puso a mi lado. Esa joven, Dios comenzó con el amor de Dios que había puesto en mi corazón a tratarla. Una joven que ya no quería saber de sus padres. Dios restauró su comunicación con
con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Dios me la dio por hija. Esa joven Dios comenzó a transformarla, comenzó a buscarle de Dios, hermano, y todo se arregló. Un día le dije, Señor, ¿qué yo soy en tu cuerpo? Pregúntale qué parte tú eres del cuerpo de Dios, porque somos parte de su cuerpo. Y me dijo, eres como la coyuntura, lo que une, porque te puse para unir. En donde quiera que Dios me ha llevado, la gloria toda de Él, Dios me ha permitido que aquellos que están en contra se reconcilien y vuelvan otra vez a ser una familia. Esa hija que crié y la amo en el amor de Cristo, Dios me dio la bendición de echarle la bendición y casarla. ¿Sabes qué? Salió estéril. Los médicos la declararon estéril y mi hija lloraba y decía, Dios me tiene que dar un hijo, mami, Dios tiene que darme un hijo. Y lloraba su mamá y todo el mundo orando. Y ella decía, yo no quiero volverme atrás porque Dios puede hacerlo. Y una noche me tiré de rodillas, toda la noche gemí delante de Dios. Dios no permita que vuelva atrás, no permita que el enemigo se zarandee sobre ella. Padre, la gloria es tuya. Y comencé a orar y en la noche yo comencé y cuando dormí 2 o 3 días después, un sueño. Y en el sueño el Señor me decía, dile a tu hija que haga las pruebas, está embarazada, será varón, se parecerá a su papá. Y cuando le digo a ella, me dice, tú estás loca, si soy estéril, los médicos dijeron que era estéril, que solamente un milagro. El milagro ocurrió ya en tu vientre. Y cuando hizo las pruebas de orina y de sangre, hermano, Dios la bendijo. Su hijo varón, idéntico a su papá, tiene 2 años y medio y ya ha nacido el segundo niño que tiene 2 meses en el día de hoy, que estamos a 17 de marzo de 2007. Hoy su niño cumple 2 meses. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no es nada imposible. Cuando la ciencia dijo que no, Ana clamaba a Dios delante de la presencia de Dios. Todo el mundo pensaba que estaba embriagada y Dios la bendijo con Samuel. Tu fertilidad está en Dios, tú no eres infértil. Dios dice que no hay mujer ni hombre infértil en el pueblo de Dios. Reclama a Dios la promesa de ese hijo que te dijo que te iba a dar y Dios te lo va a dar. Dios me dijo apenas hace 1 año y medio, la ciencia se va a estremecer, mujeres ancianas comenzarán a parir. Y yo me quedé estremecida y dije, Señor, aún en la iglesia, mujeres ancianas que nunca han concebido van a concebir, porque Sara tenía 90 años, no tenía fuerza, ya Abraham estaba casi muerto y Dios los bendijo. Tu fe, la promesa Dios la hizo en el desierto, en el pacto que hizo contigo, Él no se ha olvidado. Él te va a dar ese hijo que estás esperando. Y Maquén dará vasalla. Dios lo hizo con mi hija, lo ha hecho con muchas hermanas que han venido para buscar la oración y Dios lo ha hecho. Yo le creo a Dios, Dios abre vientre, Dios multiplica la esperma en los hombres, Dios hace cosas grandes, Dios hace cosas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que creerle a Dios. Mi hija le creyó a Dios cuando dijo, mami, mira lo que pasó. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo hizo y a su nombre sea la gloria. Y le dije, Señor, cuando salió la noticia hace apenas unos meses atrás, una anciana dando a luz gemelos en España, hermano, todo el mundo se estremeció. Para mí no fue noticia, porque ya Dios lo había avisado antes. Dios te está diciendo, el milagro está por acontecer. Hay algo preciso en el desierto. El Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado a descansar. Y en el desierto, cuando ya caía la tarde, le dijo, mándenlos a sentar y denle de comer. ¿Cuántas multitudes? 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Y solamente había un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Entregó todo lo que tenía en la cesta y Dios dice que partiendo Jesús, tomando y mirando al cielo, y bendiciéndolo en el nombre del Padre, los entregó a los discípulos. No le entregó 5,000 panes, ni hermano, ni 20,000. Le entregó una cesta con 5 panes y 2 peces. En las manos de ellos hubo un milagro. Pero hubo que entregar todo y reconocer que había una necesidad. En tus manos está si quieres recibir el milagro de Dios. Entrégale todo lo que Dios te está pidiendo. Él no te está pidiendo nada que tú no puedas dar. Él te está diciendo, entra en mi presencia. Gloria a Dios. Y en el secreto de Jehová, donde estás desnudo, donde nada queda oculto, donde allí no hay nadie flaco, ni gordo, ni lindo, ni feo, donde estás en el Espíritu, allí Dios va a hacer el milagro. En ese secreto un día yo entré y le dije, sana mi corazón. Y si hay algo todavía que tengo que perdonar, ayúdame a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque aún a mi padre yo no lo había perdonado. A los 6 años me dijo, tú eres un estorbo, naciste por equivocación. Y yo tuve que perdonar a mi padre porque yo no soy una equivocación. Yo soy lo que Dios ha querido hacer conmigo. Si estoy en la policía es porque Dios me puso ahí. Si estoy predicando, llevando el evangelio es porque Dios le ha placido. Yo amo al Señor sobre todas las cosas. Él es mi amado por excelencia. Él vive conmigo y Él camina conmigo. Ese es el que está aquí en esta hora. Ese es el que te dice, anda y ven, mis brazos están abiertos. El Señor no va a recriminar por lo que tú fuiste o lo que hiciste. Si eres un criminal, si eres un asesino, si eres lo que sea, homosexual, lesbiana, lo que sea, nada, Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar que Él te va a limpiar con una sangre poderosa. Y cuando te levantes de limpiarte, todos tus pecados se han echado a la mar y se olvidará de ellos. Si algún día el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale
que a él le depara el lago de azufre de fuego, que en breve el Señor levanta la iglesia y a él no le queda mucho tiempo. Él está vencido por el poder de la sangre de Cristo. Él es el todopoderoso Dios. Dios está buscando gente que quiera ser impactado con la presencia de Dios, que quiera recibir el impacto de Dios en este tiempo. No es tiempo de seguir mirando el dinero. El dinero no te da la felicidad. El dinero destruye los hogares. Aún te voy a decir algo. Tú que me estás mirando a la distancia y te desahogas en una computadora, no es tiempo de sentarte a mirar la computadora. Es tiempo de meterte a la palabra de Dios. Boga mar adentro, tira a las redes. Porque Dios lo que quiere es que mires que escudriñe la palabra. Porque el hombre se ha olvidado, pierde horas en un internet, pero no pierde las horas en el Señor. No se mete con el Señor. Con el Señor tú vas a tener ganancia. Tú vas a sembrar en el reino de Dios. Va a ser multiplicada la bendición. Donde te pare, que se vea que tú eres un cristiano de verdad, real y verdadero. No seas imitación, sé original. Dios no hizo imitaciones, Dios hizo originales. Tú y yo somos originales. Tenemos que ser originales en Cristo, seguir peleando la batalla y demostrarle al mundo que estamos con Cristo y Él está con nosotros. Porque aún en mi trabajo, hermanos, te voy a decir, en el año pasado, sabes que octubre celebran Halloween. El tiempo de la bruja, Señor, reprenda. En mi trabajo adornaron todas esas cosas. Y yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, nada. Mi compañera me retaba, me decía, Dios existe en tu mente, en tu corazón. Dios no existe ni el enemigo tampoco. Y el Señor, ¿qué voy a hacer? Me dijo, ¿sabes qué vas a hacer? Que dice la palabra de Dios. Jesús, nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El enemigo se podrá levantar, pero no se puede quedar al lado tuyo si tú estás alabando a Dios. ¿Sabes por qué? O se tiene que ir o se tiene que inclinar a la presencia de Jesús a adorarle contigo. Dos cosas puede hacer, irse o quedarse a adorar a Dios. Él no puede seguir atacando tu mente. Ciérrale las puertas al enemigo. Es tiempo que cierres esas puertas. Esa grieta que se abrió en tu vida, ciérrala. Si caíste, no es tiempo de quedarte caído, es tiempo de que te levante. La iglesia, Dios nos dijo, levanta al caído. Aquí están las manos de los cristianos para levantarte. Busca una iglesia que se predique el evangelio de verdad, una iglesia que pueda recibir la sanidad. Dios las tiene a la distancia, en todas partes. Dios está haciendo cosas grandes, milagros y prodigios, porque Dios pone en tu corazón el querer como el hacer. Y cuando Dios te dé una orden, mire, no vacile. Dios me dijo en una ocasión, mi sierva, qué tremendo que cuando tu teniente te da una orden, tú la cumples. Cuando el superintendente quita los días libres, tú los cumples. Pero cuando yo digo que hay que ayunar, cuando digo que hay que viajar, a veces tú como que pones excusas y dejes de dejar la excusa para Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el superintendente mío. Ese es mi coronel, mi rey de reyes y señor de señores. Ese es quien imparte la orden y yo tengo que cumplirla. Él envió y yo despacho y hago la orden. ¿Sabes por qué? Porque yo le he creído a Dios. Yo sé quién es el Señor, que cuando he estado en el lecho de muerte, Él me ha dicho, yo te levantaré. Aunque estés en luchas y en pruebas, aunque en el valle de sombra de muerte camine, ahí yo estoy contigo. Yo te sostengo en mi diestra de justicia, no te dejaré ni te desampararé. ¿A qué tú temes, hermano? ¿A qué tú temes? No temas al hombre, no temas al que te puede quitar lo material, teme a Dios. Mira hoy dónde irás a pasar la eternidad. Tengo un compañero que me dijo, Donate, ¿qué hay después de la muerte? Y le dije, solo dos cosas. Si tienes a Cristo, tendrás las moradas celestiales. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, de seguro que entrarás al cielo. Porque nadie que no aparezca allí escrito no entrará. Cuando tú vas al tribunal te tienes que registrar. Y si tú no tienes caso, no tienes que entrar a la sala, nada. Por tanto, si no estás escrito en el libro de la vida, no llegarás al reino de Dios. Y si estás mal con Dios y no te quieres arreglar, solo te depara el infierno. Y Jesús no podrá descender otra vez al infierno a sacarte. Él te probó que Él venció la muerte, pero tu tiempo está aquí en la tierra, tu tiempo de reconciliación, tu tiempo de darle el corazón a Cristo. Anoche me impactó en la iglesia donde entré una joven endemoniada de 13 años que decía que era Satanás. Y comenzó a gritar mientras yo predicaba y decía que le clavaban una espada y que cuando yo abrí la boca salían llamas de fuego que iban sobre ella y la quemaban. Esa joven comenzó a gritar y fue liberada en la parte posterior de la iglesia. Y cuando ese llamado aceptó a Cristo me dijo, sierva, tú eres profeta de Dios. Dios me lo ha mostrado, una niña de 13 años que ha reconocido la presencia de Dios. En la otra campaña, hace 2 semanas, un joven de 24 años, lleno de demonios, por 4 años sentado en una iglesia, nadie le ministraba. Dijo, Dios, si tú usas a sierva, vengo a visitar esta iglesia. Si tú la usas,
libértame hoy. Hoy yo quiero que me liberte. Ese joven, mire hermanos, los demonios se movían como culebras en su piel, se veían y el Señor lo libertó y a Él sea la gloria. Y me decía, hermana, 4 años clamando por esta liberación y no la recibía. Nadie quería ministrar. No es tiempo de mirar tu necesidad. Es tiempo de mirar la necesidad de tu hermano. Es tiempo de decir, Señor, yo soy instrumento, úsame para tu gloria. Porque mientras Dios te está usando para sanar tu hermano, Dios está sanando tu cuerpo. En la unción de Dios suceden cosas maravillosas. Dios hace cosas grandes, hermano. Y te voy a decir con esto. Hace apenas un año, estando en una iglesia en el pueblo de Aguadilla, en Puerto Rico, el Señor me llevó y mientras cantaban el coro, Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma. Dios me dijo, no saben lo que cantan, todo es todo. Cuando hay presencia de Dios, todo es transformado, se transforma todo, porque aquel que es duro de corazón tiene que doblegarse delante de la presencia de Dios. Aquel que es rebelde tiene que doblegarse a la presencia de Dios, porque nada ni nadie puede resistir esa presencia. Me decía, todo es transformado, no saben lo que cantan. Y de momento una fuerza sobrenatural me llevó y cuando abrí mis ojos estaba en el cielo y había un almacén con vestiduras blancas. Y cada ángel tomaba una vestidura. Y el Señor me decía, las mesas están preparadas. Y veía la mesa preparada y una piedra con un nombre nuevo. Hermano, si quieres ir con Cristo, las vestiduras y el tiempo de Dios ya está. Ya todo está preparado para las bodas del Cordero. ¿Eres la novia o no eres? Escudriñate hoy a dónde vas a pasar la eternidad. Porque cuando le dije, el Señor me dijo, testifica lo que yo he hecho. Cuando yo abrí mis ojos, ya yo estaba en el altar, hermano. Yo había empezado sentada, ya no sé cómo subir al altar. Y cuando comencé a predicar, vi aquella luz que se posó a mi lado y comencé a temblar. Y sentí aquella mano que me tocaba, me decía, no temas, soy yo que estoy contigo. Y comencé a llorar. Y cuando el Señor me bajó del altar a ministrar, habían como 500 personas. Una hermana comenzó a gritar a viva voz, Jesús viene caminando con ella. Yo lo veo y comenzó y Dios se manifestó. Y cuando Dios entra a la presencia de Dios, Dios comienza a hacer cosas grandes. Y lo oculto que estás en tu corazón, Dios lo va a sacar. Dios no deja nada oculto que saque a la luz. No permitas que el enemigo te tire a la calle. No permitas. Si Dios te está hablando hoy en la intimidad, mañana con un testigo y después a la luz pública, no permita que salga a la luz. Hoy es día de reconciliación, hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento, porque el Señor dijo que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Arrepiéntete porque hay una esperanza. Solo Cristo es la respuesta, es el camino, la verdad y la vida. A Él sea la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amigo o hermano, en esta hora, si has decidido darle tu corazón a Cristo, repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones y me laves con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, que me enseñes a hacer tu voluntad, que me selles con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora yo rompo y quebranto todo pacto que hiciera con el mundo de las tinieblas, cerrándole puertas a Satanás y sus demonios y sellando esas puertas con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oye, Raúl, te voy a contar lo que hizo Dios. Cuando el hombre piensa que nada puede ser posible, Dios hace lo imposible posible. Le dije a Dios en una madrugada, Señor, ¿por qué no usas este café como usaste la mula para hablar? Y el Señor cogió el café y dijo, yo voy a hacer lo que voy a hacer. En mi trabajo, todo el que no tomaba café quiso tomar café ese día del termo. Y entonces comenzó uno a cantar corito. Y me decía, ¿qué tú le echaste al café? Porque yo en la niñez iba a una iglesia pentecostal y los coritos volvieron a vivir en mí. El otro estuvo todas 8 horas en un patrullaje oyendo emisoras cristianas. La otra, que hablaba malo, ahora comenzaba a alabar a Dios santo, gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Si tú crees que Dios puede hacer un milagro, decláraselo y lo vas a haber hecho. En otra ocasión le dije, Señor, ¿por qué si usaste la sombra de Pedro para sanar enfermos? ¿Por qué tú no usas mi sombra? Porque no soy yo, eres tú. Porque tú eres el que me posee, tú eres el que te posas para hacer milagro y la gloria es toda tuya. Y en una campaña muy grande pasaba la gente y días después un varón me dijo, hermana, yo no pude llegar a que orara por mí, pero simplemente cuando pasé por su lado sentí una presencia que impregnó mi vida y Dios me sanó. En otra campaña un varón dice, hermana, mientras usted hablaba sentí que una mano entró a mi corazón y Dios sanó mi corazón. ¿Y sabes qué pasó? Cuando fue al cardiólogo, iba a ser operado esa semana, ya el Señor había abierto las venas y Dios había hecho otra vez el milagro. ¿Sabes por qué? A veces pensamos que lo diminuto no sirve, pero cuando menos tú piensas que vale, tú vales mucho para Dios. Eres oro molido en las manos del Señor. Raúl, tú no eres cualquier cosa. Dios te ama.
tú has venido a sus caminos y en lo poco que tú estás en el Señor, que lo poco que dice que le da es mucho para Dios. ¿Sabes por qué? Porque el siervo bueno y fiel, Dios le va a bendecir. En lo poco tú has sido fiel, has llorado en la presencia de Dios, pero Dios tiene grandes cosas contigo, Raúl. El manto del Señor ha venido sobre ti hoy. Y Maquendara Catarabasaya, llevas años ahí sirviéndole al Señor, has sido fiel, has pasado, has llorado, has visto la enfermedad, has visto la muerte que ha venido a ti, pero Dios no ha permitido que el enemigo te quite la vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios vino a verte hoy. Dios te bendiga, Raúl.